Estaba leyendo las noticias del día en la computadora cuando escuché un golpe en la puerta principal. Como aún soy un chico de ciudad de corazón, cerré la puerta con llave cuando llegué a casa y me tomó un minuto abrirla. El sheriff estaba allí, sin aliento, como si hubiera corrido desde su coche hasta mi porche. Ha habido un accidente, doctor, dijo jadeando. Uno pensaría que aquí en Oklahoma, con una población tan baja y caminos tan rectos, hay muy pocos accidentes automovilísticos. Pero estarías equivocado. Una vez que te alejas de las grandes ciudades y te metes en las autopistas, nuestras carreteras se convierten en estrechos carriles de 2 vías y demasiados puentes necesitan reparación. Pero la gente sigue conduciendo como si estuvieran en una autopista, y por eso no es raro recibir una llamada a la escena de un accidente siendo el único doctor en 4 condados. Voy enseguida, George. Solo tengo que agarrar mi maletín, dije y empecé a retirarme. No, doctor, dijo, y fue más el tono extraño de su voz que sus palabras lo que me hizo darme la vuelta. Es Bonnie, dijo con un tono ahogado, y de repente noté las lágrimas en sus mejillas. Sentí la adrenalina bombeando a través de mi sistema nervioso e inmediatamente empecé a jadear. ¡Oh, Dios! ¿Dónde está? Exigí. Tenemos que llegar allí. George simplemente se quedó quieto, incapaz de mirarme. Se fue, doctor. No lo logró. He tratado a bastantes pacientes con heridas de bala. Siempre me dijeron lo mismo. La primera vez que te golpean, no hay dolor. Tu cuerpo simplemente se entumece. En ese momento, pensé que me habían disparado en el pecho, y me tambaleé tratando de recuperar el equilibrio mientras todo a mi alrededor se volvía insensible. No, esto no puede estar pasando, grité. Puedo salvarla si llego a tiempo. Pero mientras intentaba rodearlo y correr hacia el coche de policía, George me agarró y me retuvo. No puedes irte, doctor. No puedes verla. Fue malo, doctor. Muy malo. Lo siento mucho, dijo entre lágrimas. El resto de esa noche pasó como un borrón. Llamadas telefónicas, voces tranquilas, gente entrando y saliendo, pequeñas conversaciones a través de radios llenas de estática. Lo único que recuerdo es al nervioso sheriff adjunto que se quedó conmigo después de que George tuvo que irse. Y también recuerdo que, como una herida de bala, una vez que el entumecimiento empezó a desaparecer, el dolor se volvió insoportable. En algún momento de esa horrible noche, cuando la agonía se volvió demasiado, saqué un frasco de morfina de mi maletín médico. Cuando el adjunto no estaba mirando, me administré la inyección y luego me acosté en la cama. El olvido vino rápido y misericordiosamente, tal como lo había esperado. Sé que fue cobarde de mi parte, pero simplemente no podía permanecer despierto más esa noche. Cuando desperté, inmediatamente olí el aroma de comida y salté de mi dormitorio, mirando con asombro los muchos platos y contenedores de plástico en las encimeras de la cocina. Luego mi cerebro sacudió los últimos restos de la morfina, y de repente me di cuenta de por qué mis compañeros de cuarto habían traído tanta comida. «Oh, Bonnie», exclamé, colapsando en la silla más cercana. Solo había retrasado el dolor. No había alivio ahora. George regresó más tarde esa mañana y trató de responder las preguntas que sabía que tenía. Estaba conduciendo por la carretera estatal 296, volviendo de la oficina en Aeropoint después del trabajo, me dijo. Creemos que debe haberse quedado dormida al volante porque su Honda cruzó la línea central y chocó contra un camión que venía en dirección contraria. El conductor del camión tampoco sobrevivió. Trataba desesperadamente de no imaginar cómo era la escena del accidente. Los días siguientes pasaron en un borrón incoherente de dolor emocional, iluminado solo por los pocos recuerdos que se quedaron conmigo. Quizás el más aterrador de estos fue conocer al padre de Bonnie en la funeraria. Era un hombre grande, tan alto como yo y sorprendentemente esbelto después de trabajar en el rancho, incluso en sus 60. Pero cuando lo vi ese día, pensé que había envejecido unos 10 años. Al entrar en el salón, se encorvó y dio pequeños pasos débiles. Cuando me vio,
se acercó y me abrazó. Lo siento mucho, logró murmurar antes de romper en llanto. Me aferré a él con fuerza, mis propias lágrimas mojando el hombro de su traje. Todos a mi alrededor se detuvieron, incómodos y confundidos, sin saber qué hacer. Finalmente, me llevó hasta su ataúd. Había visto cientos de cadáveres, por supuesto, pero ahora estaba terriblemente ansioso por ver a mi esposa. El ataúd estaba parcialmente cerrado, de modo que solo su rostro era visible. Todos sabíamos por qué, pero nadie quería hablar de ello. Esto no es Bonnie, pensé mientras miraba su rostro embalsamado. La Bonnie que yo conocía estaba llena de risas y joie de vivre. El rostro que yacía allí se asemejaba a un retrato mal pintado. Oh, Bonnie, pensé, buscando a tientas mi pañuelo. ¿Por qué tuviste que irte? ¿Por qué no pude ser yo? Cuando me mudé por primera vez a Millersville, era soltero, y parecía que todas las familias del pueblo estaban ansiosas por presentarme a sus hijas disponibles. A la primera oportunidad, fui invitado a tantos almuerzos de domingo, funciones de la iglesia, picnics familiares y partidos de fútbol de la escuela secundaria que apenas podía llevar la cuenta de todos ellos, y en cada uno, en algún momento, me presentaban a una o más hijas, que iban desde cuarentonas, supongo, hasta adolescentes de 16 años, Dios no lo quiera. Sería agradable pensar que mis buenos looks y mi personalidad persuasiva me hacían tan deseable presa. Pero cualquiera que haya ido a la escuela de medicina sabe que los médicos tienen una ventaja cuando se trata de socializar con el sexo opuesto. La combinación de altos ingresos, estilos de vida cómodos y posiciones respetadas en la comunidad nos convierte en prospectos matrimoniales atractivos. Se solía decir que un médico que no puede encontrar pareja es un médico que no la quiere. Pero lo que todos estos posibles cónyuges pueden no saber es que a los médicos se nos ha advertido sobre la persecución y se nos ha aconsejado no caer en la trampa, al menos hasta encontrar al señor o la señora correcta. Así que fui educado y amable con las chicas jóvenes de Millersville e incluso salí con algunas de ellas algunas veces. Pero traté de comportarme muy correctamente y controlar mis impulsos animales, incluso cuando varias señoritas, francamente, me ofrecieron sus encantos. Lo último que quería era tener padres enojados en mis manos en un pueblo donde el accesorio número 1 para camiones era un portaarmas. Fui tan cuidadoso que uno de mis pacientes me dijo que había escuchado a una chica angustiada decir que pensaba que yo era gay. Simplemente sonreí, le aseguré que no lo era y me tomé mi tiempo. Y entonces conocí a Bonnie. Conduje 80 kilómetros hasta Arrow Point para visitar la oficina del gobierno. Allí, cuando entré en el área de recepción, ella estaba trabajando detrás del mostrador. ¿Alguna vez has caminado bajo un cielo nublado y de repente te encuentras bajo el sol? Eso es exactamente lo que sentí cuando la vi. No creo que tropezara al acercarme al mostrador, pero no estoy seguro porque mi cerebro definitivamente no controlaba mi cuerpo. Oh, cómo quedó claro rápidamente, mi boca. Estoy aquí para ver al señor Rogers, balbuceé. Yo sé quién eres, gruñó ella. Luego giró en su silla y se alejó de mí con rudeza. No tenía idea de que podría haberla ofendido, pero estaba decidido a averiguarlo y solucionarlo. Así que una semana después, hice otra cita con el señor Rogers. Cuando entré en el vestíbulo, ella puso los ojos en blanco con disgusto al verme. Cuando aparecí de nuevo la semana siguiente, me miró sorprendida. ¿Por qué estás aquí? El señor Rogers tiene el día libre hoy, dijo. No vine a verlo a él, le dije, esperaba que almorzaras conmigo. ¿Viajaste 80 kilómetros solo para almorzar conmigo?, preguntó asombrada. Sonrojándome, asentí. Ella volvió a poner los ojos en blanco. Bueno, está bien, dijo a regañadientes. Así fue como empezó. Me sorprendió saber que ella era la hija de Richard Miller. Habría pensado que el jefe de la comisión del condado querría presumir de su única hija como otros personajes importantes del condado, y tal vez eso fue lo que la hizo aún más encantadora para mí. Pero me di cuenta de que Bonnie tenía una naturaleza independiente y no era fácil hacerla cambiar de opinión.
Lo sé porque la cortejé durante más de 6 meses solo para que comenzara a salir conmigo en serio. Además, incluso después de la boda, se negó a dejar su trabajo en Arrow Point. Ella había conseguido su puesto por sus propios méritos, sin la influencia de su padre, me informó, y estaba orgullosa de ese logro. Estuve de acuerdo, como si tuviera otra opción, pero ahora deseaba con todo mi corazón que no tuviera que viajar 50 millas diarias por toda su independencia. Cuando nos comprometimos, Bonnie era sorprendentemente conservadora en lo sexual. Las relaciones sexuales estaban descartadas antes de la boda, como me informó explícitamente. Pensé que su posición era terriblemente anticuada, incluso para la Oklahoma rural, pero no había nada que pudiera hacer para cambiar su opinión. Además, para entonces estaba tan profundamente enamorado de ella que dejó de importarme. En nuestra luna de miel, la llevé a las Islas Vírgenes y en un hotel aislado en St. Croix tuvimos nuestra primera relación sexual. No era la primera vez para Bonnie, lo cual me sorprendió, pero decidí no preguntar y ella no se molestó en explicar. Recuerdo la última noche antes de que tuviéramos que dejar la isla. Estábamos haciéndolo, después de lo cual ella salió al balcón a mirar el océano. Cuando me acerqué a ella, la luz de la luna resaltaba las lágrimas en sus ojos. ¿Está todo bien?, pregunté ansiosamente. Ella se volvió y presionó su rostro contra mí. Todo esto ha sido tan difícil para mí, susurró. Nunca lo olvidaré mientras viva. Creo que lágrimas de felicidad llegaron a mis propios ojos. Ahora en la funeraria, recuerdos similares no me dejaban, y era incapaz de apartarlos, aunque causaban tanto dolor. En la escuela de medicina, te enseñan a simpatizar con los pacientes pero nunca a empatizar. Empatizar es importante, decían. Pero si empiezas a compartir las emociones de tus pacientes, tu efectividad como médico disminuirá. Además, podrías volverte loco cargando con todo ese dolor. Mientras una persona tras otra pasaba por la fila para expresar su simpatía, me daba cuenta agudamente de lo poco consuelo que me traían sus palabras. Lamentamos mucho tu pérdida. Oía y me daba cuenta de que su dolor no se comparaba con el mío. Era una esposa tan devota, decían, y me daba cuenta de que no tenían idea de lo devota que era. Está en un lugar mejor, alguien dijo, pero lo único que podía pensar era que ciertamente no era mejor para mí. Finalmente, todos estábamos de pie junto a la tumba mientras el predicador bautista decía las últimas palabras antes de que su ataúd fuera bajado a la rica tierra marrón para la eternidad. Tratando de suprimir las lágrimas, miré a los otros dolientes. De todos ellos, pensé, el único que estaba experimentando su pérdida tanto como yo era su padre. El anciano estaba sostenido por Richard Jr. Sus ojos enrojecidos se mantenían fijos en el lugar donde descansaban los últimos restos de su única hija. Cuando el entierro terminó, la multitud comenzó a dispersarse lentamente. Oí a uno de los comisionados del condado decir, «Espero que Richard esté bien». Bonnie era una verdadera niña de papá. Habría hecho cualquier cosa por él, y él quería todo para ella. Perderla así podría matarlo. Miré de reojo a su padre mientras se alejaba de la tumba y pensé que los temores del comisionado bien podrían ser correctos. Dada mi propia agonía, me pregunté si perderla me mataría a mí también. Una anciana se acercó a mí y me palmeó el brazo. «Espero que no vayas a dejarnos ahora», agregó. Antes de que pudiera hablar, su esposo la llamó. «Marta, ¿qué tonterías estás diciendo? Por supuesto que el doctor Robertson no va a dejar Millersville. Ni siquiera estaba pensando en irme. De hecho, no estaba pensando en nada en absoluto, excepto en superar el funeral de Bonnie. De todos modos, me pareció un comentario extraño, especialmente en un momento como este, pero me recordó cómo había terminado en Millersville en primer lugar. Siempre quise ser médico. Es curioso, no recuerdo qué despertó mi interés en la medicina, pero cada vez que me preguntaban qué quería ser cuando creciera, siempre respondía que médico. Cuando eres joven, todas las profesiones parecen iguales y todas las carreras parecen igualmente alcanzables.
con el tiempo, empiezas a darte cuenta de la compleja combinación de inteligencia, habilidades, intereses, capacidades y una docena de otros factores que son necesarios para tener una carrera exitosa en cualquier ocupación. Y una vez que todos estos factores se resuelven, hay una barrera final, el costo de la formación. Pocas profesiones son más caras que la medicina. Después de hacer cuentas, decidí que para cuando estuviera listo para empezar a ejercer, estaría endeudado por alrededor de $250,000. Como si eso no fuera suficiente, el ataque al corazón de mi padre mientras estaba en la universidad asestó a mis esperanzas de una carrera médica, lo que parecía ser el golpe de gracia. Pero este es un gran país, y tiene un gran programa para abordar este problema. El Cuerpo Nacional de Servicios de Salud, el NHSC, fue creado para abordar dos problemas. El primero es la sobreespecialización. Todo estudiante de medicina sabe que el dinero grande está en la especialización. Como consecuencia, tenemos una escasez de médicos en campos generales menos lucrativos como la medicina interna, la práctica familiar, la pediatría, etc. El segundo problema, y en algunos aspectos aún más urgente, es la escasez de médicos en áreas rurales desatendidas del país. Ve a Manhattan, y es difícil caminar una cuadra allí sin tropezar con un médico. Si vas al centro del país, tienes que conducir un día o más para encontrar un médico. El NHSC me dijo que si aceptaba convertirme en un médico de atención primaria y estaba dispuesto a mudarme a una zona desatendida, el tío Sam me perdonaría las montañas de deuda que acumularía, siempre y cuando permaneciera en la zona por un largo periodo. Así, hice un compromiso temprano que me permitió obtener el apoyo que necesitaba durante la escuela de medicina, el internado y la residencia. En esencia, vendí mis primeros años de práctica al NHSC a cambio de matrícula y gastos. Fue un compromiso que estaba muy dispuesto a hacer. No me haría rico, pero podría cumplir mi sueño en un lugar que realmente necesitaba mis servicios. Me inscribí felizmente. Fue en mi segundo año de residencia cuando Oklahoma se convirtió en un posible lugar para trabajar. Nunca había estado en Oklahoma antes, y la idea me parecía romántica. Sería difícil pasar los próximos años viendo pacientes entre el trigo ondulante, el maíz tan alto como el ojo de un elefante y las praderas donde los valientes pioneros construyeron sus hogares. Así fue como terminé en Millersville. Cuando conocí a Richard Miller, jefe de la comisión del condado de Miller, dejó claro que su ciudad esperaba mucho más que 4 años de trabajo conmigo. Su familia había vivido aquí en el norte central de Oklahoma desde la Gran Carrera por la Tierra de 1889, lo que explica el nombre tanto del condado como de la ciudad. Richard quería asegurarse de que el pueblo se preservara para su hijo y sus nietos. Hubo otro médico del NHSC en Millersville hace unos años, pero no se quedó mucho tiempo. Fue un desastre para el liderazgo de Millersville. Un pueblo sin médico es un pueblo moribundo, me dijo Richard. Las parejas tienen miedo de formar familias. La gente comienza a distanciarse y el pueblo se deteriora lentamente. No queremos que eso pase aquí. Ciertamente me lo hicieron fácil. La oficina me estaba esperando, y me sorprendió lo bien equipada que estaba. Pero antes de que tuviera tiempo de impresionarme con mi nueva oficina, Richard me mostró la casa en la que iba a vivir gratis. Era una hermosa casa victoriana de 2 pisos, recientemente renovada, y cuando protesté que era demasiado grande para mis necesidades, Richard simplemente sonrió y dijo que eventualmente me acostumbraría a ella. No eran solo los grandes privilegios que me ofrecían lo que eran atractivos, sino todas las pequeñas formas en que me hacían sentir bienvenido. El día que llegué a Millersville, yo me convertí en una celebridad. Todo el mundo en la ciudad parecía conocerme y quererme, y todos se esforzaban por saludarme y sonreír cuando pasaban por mi lado en la calle. Los comisionados del condado comenzaron a consultarme sobre todo tipo de asuntos y no dejaban de alabar mis consejos parcos. Me transformé de la noche a la mañana de un estudiante de medicina en apuros a una persona muy importante. Por supuesto, entendía lo que estaban tratando de hacer, crear todos los incentivos posibles para que me quedara allí,
incluso después de cumplir mis obligaciones con el NHSC. Así que cuando comenzaron a presentarme a sus hijas, no tenía ilusiones. Los amables padres de Millsville sabían que los lazos del matrimonio serían mucho más fuertes que cualquier otro incentivo que pudieran ofrecer para que me quedara. Pero aunque todo esto era obvio, no podía evitar dejarme influir por la sinceridad de las personas, su evidente calidez, confianza y afecto. Claro, necesitaban que me quedara, pero también creía que realmente estaban contentos de que fuera yo y no otra persona. Y eso se sentía bien. Y cuando conocí a Bonnie, todas las demás consideraciones quedaron en segundo plano. El hecho de que me hubiera enamorado de la única joven en el pueblo que no se lanzó sobre mí de alguna manera me tranquilizó. Sus reservas me convencieron de que cuando finalmente aceptó una relación permanente conmigo, realmente la había conquistado. Cuando finalmente aceptó ser mi esposa, cualquier duda que pudiera tener sobre quedarme en Millsville se desvaneció. Cuando finalmente nos casamos, me di cuenta de que la vida no podía ser mejor para mí. Hasta esa noche en que todo se fue al infierno durante la siguiente semana. Después del funeral, la comida seguía llegando a mi casa. Sabía que era la forma tradicional de expresar preocupación, pero me conmovió de todos modos. Era como si mis amigos y vecinos quisieran que tuviera comida por temor a que no pudiera proveerme durante mi periodo de duelo. Este simple acto significaba mucho más que las palabras ritualizadas de condolencia. Tomé una semana de vacaciones después del funeral, y todas mis citas se reprogramaron mágicamente. Esto fue afortunado porque no estaba en condiciones de atender a los pacientes, pero no estuve inactivo. Me di cuenta de que la muerte conllevaba una lista inesperadamente larga de detalles a considerar, y lo seguí diligentemente. Cada ítem era dolorosamente exasperante, pero quería deshacerme de estos recordatorios tan afilados lo antes posible para que no continuaran atormentándome. Uno de los últimos ítems en mi lista era una visita a la oficina del sheriff. Era obvio que a George no le agradaba verme, pero me invitó a sentarme en la silla frente a su escritorio. Dr. Robertson. Mark, ¿estás seguro de que quieres seguir con esto? Cuantos más detalles sepas, más difícil será para ti. Gracias, George, pero tengo que averiguar qué pasó. No puedo sanar hasta saberlo. Se removió incómodo en su silla y cruzó los brazos. Como dije, no hay manera de saber exactamente qué pasó. Estamos adivinando. Ella debió haberse dormido al volante porque la carretera donde ocurrió el accidente es recta y nivelada. Su coche cruzó la línea central y no frenó. Nunca frenó porque no había marcas de frenado en la carretera. Estimamos que ambos iban a unos 65. Me estremecí. La energía cinética de una colisión así habría sido catastrófica. Continúa, dije. ¿Qué pasó con Bonnie? No levantó los ojos de sus papeles. Estaba abrochada y el airbag se desplegó como debía, pero a la velocidad a la que iban, el área del pasajero se arrugó parcialmente y ella quedó atrapada en los escombros. ¿Y el otro conductor? Traté desesperadamente de no pensar en cómo se vería. Mi hermosa esposa destrozada como un pájaro que vuela contra una vitrina de cristal. Pero debería haberlo sabido. Entonces, ¿quedó atrapada en el coche con múltiples heridas? ¿Sabemos que la mató? ¿Fue el shock?, pregunté en un susurro. George bajó la cabeza aún más. De alguna manera. Su brazo izquierdo fue amputado durante el accidente. ¿Se desangró, doctor? Hizo una pausa. Si sirve de consuelo, debió ser muy rápido. Un diagrama de la clase de anatomía vino a mi mente, y vi la arteria braquial ramificarse de la arteria carótida y viajar por el brazo. No, pensé, eso no tomaría mucho tiempo. ¿Qué hay del otro vehículo?, pregunté. Era una camioneta Dodge. El conductor debió morir instantáneamente. No llevaba puesto el cinturón de seguridad. ¿Quién era?, pregunté. Su nombre era Taylor Johnson. Era un ranchero en el condado de Noble, al este de aquí.
Su esposa dijo que cazaba ciervos cola blanca en la reserva de vida silvestre Black Kettle. Debió estar de camino a casa cuando ocurrió el accidente. Sacudí la cabeza. Ese nombre no significaba nada para mí. Una última cosa, George, dije. Me gustaría ver el informe de la autopsia, doctor. ¿Está seguro? Por favor, dije. Soy doctor. Es la única manera en que puedo entender la situación. Se levantó y caminó hacia un viejo archivo de metal. La automatización aún no era común en esta parte de Oklahoma. Eso es solo una parte, doctor, explicó. No había mucha duda sobre la causa de la muerte. Eché un vistazo al informe. George tenía razón. El forense solo había examinado visualmente el cuerpo. La pérdida del brazo izquierdo estaba allí, como esperaba, pero fue doloroso saber de las numerosas costillas rotas y el esternón fracturado. Aunque el informe no las mencionaba, sabía sin lugar a dudas que debió haber sufrido heridas internas extensas. Luego estaba la fractura de cráneo. Las fracturas de cadera y pelvis eran incidentales. En total, media docena de heridas potencialmente mortales. Pero la arteria braquial seccionada aseguraba que, para cuando el voluntario de emergencias médicas llegara, ella ya estaría muerta. Extrañamente, me sentí un poco mejor después de leer el informe. Supuse que probablemente se desmayó por el golpe en el cráneo. Si ese era el caso, no sufrió en absoluto. Eso era una pequeña bendición. Otro consuelo fue la realización de que no había nada que pudiera hacer por ella. Incluso si hubiera llegado al lugar del accidente, dudo que hubiera sobrevivido si hubiera chocado frente a un hospital metropolitano importante. Le devolví la hoja a George y me dirigí a casa. De una manera extraña, el informe de la autopsia me dio un mayor sentido de cierre que su funeral. La semana siguiente volví al trabajo. No había nada más que pudiera hacer por Bonnie, así que sentí que era hora de intentar hacer algo por los vivos. El jueves por la tarde mi horario estaba libre, y me sorprendí cuando mi enfermera vino a decirme que Hillary Johnson estaba en la sala de espera y quería verme. Una rápida revisión de nuestros archivos mostró que no había venido antes, así que saqué un formulario en blanco para preparar el examen. Una mujer bastante atractiva de aproximadamente mi edad entró en la oficina. La invité a sentarse en la silla junto a la mesa de examen, pero ella siguió de pie con los brazos cruzados, mirándome fijamente. Su actitud me pareció un poco inquietante, pero intenté comenzar mi examen. ¿Qué puedo hacer por usted hoy, señora Johnson?, pregunté de mi manera habitual. Ella bajó las manos y apretó los puños, y su rostro comenzó a enrojecer. ¿Puedes decirme por qué tu esposa mató a mi marido?, soltó de repente, y luego se cubrió la cara y empezó a sollozar. Oh, Dios mío. Pensé que debía ser la esposa del hombre que conducía la camioneta, y una parte de mí quería rodear la mesa y consolarla, y otra quería esconderme ante su evidente dolor. Pero sus palabras me recordaron mi propio dolor, y no había nada que pudiera hacer más que sentarme allí como paralizado. Después de unos largos minutos, ella pareció recuperar el control de sí misma, y al mismo tiempo yo salí de la niebla de recuerdos que me envolvía. Hablé primero. Lamento mucho lo de su esposo, señora Johnson. Todavía estoy tratando de asimilar mi propia pérdida. Su expresión se suavizó un poco al parecer darse cuenta de que yo también estaba sufriendo, pero claramente seguía atormentada. Simplemente no. Entender cómo pudo haber sido tan descuidada. Si solo se hubiera detenido y tomado una siesta, solo una pequeña pausa. Yo tampoco lo entiendo, le dije sinceramente. Ella conducía todas las noches a la misma hora. Sigo pensando en eso, deseando que me hubiera llamado para ir a buscarla. Cualquier cosa menos lo que pasó. Lo intenté, pero no pude contener la angustia en mi voz. La señora Johnson debió captar eso porque su tono se suavizó aún más. Sé que no fue tu culpa. Si eres honesto contigo mismo, probablemente tampoco fue culpa de ella. Duele tanto y sentí que tenía que venir.
Ahora desearía no haberlo hecho. Puedo ver cuánto está sufriendo también. Está bien, señora Johnson, le dije. Ambos estamos buscando respuestas donde solo hay preguntas. Ambos buscamos una forma de revertir lo que pasó. Aunque sabemos que no podemos hacerlo. Es la naturaleza humana estar enojado con todos los involucrados, incluso si él o ella no pudieron evitar la tragedia. Entonces mi educación profesional tomó el control. ¿Pudiste dormir después del accidente? Le pregunté suavemente. ¿Suavemente? Le pregunté. Suavemente, le pregunté. Cuando ella negó con la cabeza, rápidamente le escribí una receta. Si quieres, puedes tomar uno de estos medicamentos antes de acostarte. Solo no los mezcles con alcohol. Ella me agradeció y se levantó para irse. Después de darle la receta, antes de que se fuera, le pedí, por favor mantente en contacto, señora Johnson. Me gustaría saber cómo estás. Ella asintió agradecida, y después de que se fue, me sentí mejor por haber podido ayudar, aunque solo fuera un poco. Pero durante los días siguientes, constantemente me recordaba su visita. Sus preguntas me mantenían en marcha, aunque sabía que no había respuestas. A veces, cosas malas le ocurren a personas buenas sin razón, pero saber eso no significa aceptarlo. Y el hecho de que no podía responder a ninguna de las preguntas de la señora Johnson lo hacía aún más difícil de aceptar. Si nada hubiera pasado. Creo que el tiempo gradualmente habría comenzado a sanarme. Pero no podía permitirme ese lujo. Una semana después, la señorita Nicole Claiborne, de alguna compañía de seguros en Oklahoma City, hizo una cita conmigo. Dejó claro que su visita no era una llamada de ventas, pero no reveló su propósito de antemano. Todo lo que dijo fue que necesitaba hablar conmigo sobre mi difunta esposa. Acepté a regañadientes reunirme con ella, preparado para que mis heridas se reabrieran. Cuando la señorita Claiborne llegó a la hora acordada, vi a una joven atractiva vestida con un traje de negocios que podría haber sido considerado conservador si no fuera por la abertura en la falda que subía más de lo que esperaba. Me pareció algo insultante que usara tal atuendo para reunirse con un hombre que aún lamentaba a su esposa, e intenté mantener mi atención a nivel de los ojos. Dr. Robertson, comenzó, estoy aquí porque su esposa estaba cubierta por una póliza de seguro de vida que su padre compró para ella. Usted está listado como el beneficiario. ¿Sabía usted de eso? No, le dije, no tenía idea. La señorita Claiborne asintió. Había una cláusula de doble indemnización en la póliza que entra en vigor en caso de muerte accidental. En este caso particular, el valor nominal de la póliza era de 100,000 pesos. Por lo tanto, el pago, suponiendo que la reclamación sea exitosa, sería de 200,000 pesos. Me miró intensamente mientras hablaba. Cuando no respondí de ninguna manera, ella continuó. Naturalmente, como parte de nuestro procedimiento normal en estos casos, revisamos rutinariamente todos los casos de muerte prematura antes de pagar una reclamación. No veo que hay que investigar, le dije fríamente. La policía me dijo que debió haberse quedado dormida al volante antes del accidente. No veo nada más claro que eso. Ella se quedó así por unos momentos, luego cruzó las piernas desafiante, desenredando su falda. Ignoré su demostración. 200,000 pesos es mucho dinero. ¿Qué va a hacer con eso? Preguntó. Bruscamente. Estaba enojado con esta mujer por su demostración inapropiada y por el tono de sus preguntas. También estaba enojado conmigo mismo por las lágrimas que brotaron en mis ojos a pesar de mis intentos por mantener la compostura. La señorita Claiborne, la mujer a la que amaba, murió horriblemente en un accidente hace solo unas semanas. El dinero es lo último en lo que pienso. Si no tiene más preguntas, ¿podría dejarme en paz? Ella separó las piernas y se sentó erguida en la silla, ajustando cuidadosamente su falda para ocultar lo que había mostrado tan voluntariamente.
Solo unos momentos antes, su actitud cambió por completo y una expresión de disculpa apareció en su rostro. Dr. Robertson, lamento mucho mis preguntas y la forma en que me he comportado. Por favor, acepte mis sinceras disculpas. Debió haber visto la confusión en mi rostro porque se apresuró a continuar. Dr. Robertson, he estado haciendo investigaciones de seguros durante más tiempo del que podría pensar. En ese tiempo, he aprendido a usar ciertas distracciones. Alcanzó a alisar la abertura de su falda para ayudarme a evaluar a las personas con las que trato. Algunas de ellas resultaron no ser quienes decían ser. Y sus reacciones a mis distracciones me ayudaron a descubrir la verdad en su caso. Me convencí de que usted era un viudo afligido que realmente amaba a su difunta esposa. Y lamento mucho su pérdida. Creo que entiendo, dije lentamente. Pero, ¿por qué tuvo que involucrarme en todo esto desde el principio? Seguramente no puede haber duda sobre lo que sucedió. Incluso mientras hablaba, recordé la visita de Hillary Johnson y me sentí ansioso. La investigadora se inclinó hacia mí. Dr. Robertson, otra cosa que he aprendido en este trabajo es a confiar en mi intuición. Mi intuición me dice que usted es un buen hombre que quiere saber la verdad sobre lo que le pasó a su esposa. Así que voy a ser muy franca con usted. Pero primero permítame darle una advertencia. Por necesidad, tendré que considerar posibilidades que son inquietantes. Si sugiero algo que le ofende, por favor escúcheme. No conocía a su esposa, así que mis preguntas son las que haría a cualquier persona en circunstancias similares. Por favor, no se lo tome de forma personal. Asentí con duda. Lógicamente, un investigador debería mirar una situación desde todos los ángulos. Pero en este caso, todavía no podía ver más que un ángulo. Ella rápidamente me mostró lo equivocado que estaba. Dr. Robertson, le dije, escuché a mi instinto. Mi instinto sigue preguntando cómo su difunta esposa pudo haberse quedado dormida al volante antes del accidente. No creo que se haya quedado dormida. Me quedé sorprendido. Si no se quedó dormida, ¿qué más podría haber causado que se desviara hacia un camión que venía en sentido contrario? ¿Está sugiriendo que podría haber sido drogada? Pregunté incrédulo. Absolutamente no, respondió rápidamente. Al contrario, no creo que estuviera en condiciones. La miré con curiosidad. ¿Cómo lo sabe? Pregunté. Tal vez tuvo un día de trabajo muy duro y estaba inusualmente agotada. Tal vez no comió nada en el almuerzo y su nivel de azúcar en la sangre bajó repentinamente. Hay muchas cosas que podrían haber causado que se desmayara justo antes del accidente. ¿Cuándo fue la última vez que fue a Arrow Point? Preguntó. Hace mucho tiempo, respondí. Al menos varios meses. No sé exactamente. Ella asintió. Hace 2 meses, el condado de Miller emprendió la reparación del puente sobre el río entre Arrow Point y Millersville. Las reparaciones requieren que cualquier vehículo que viaje sobre el puente reduzca la velocidad a 35, y luego cambie de carril abruptamente en medio del puente. Su esposa tuvo que estar alerta y atenta para conducir sobre ese puente. Eso no significa que no podría haberse quedado dormida después de cruzar el puente, protesté. No es imposible, admitió. Pero el accidente ocurrió solo a 1 milla del puente. A la velocidad a la que viajaba, solo habían pasado unos 60 segundos. No creo que pudiera haberse quedado dormida en 1 minuto después de cambiar su velocidad y corregir su dirección. Con éxito. Me senté en silencio. Bonnie hacía este viaje todas las noches después del trabajo. Tenía que estar acostumbrada a conducir en estas condiciones. Y me pregunté de nuevo. ¿Qué podría haber salido mal después de todos estos años? Lo que Nicole Claiborne me dijo fue extremadamente perturbador. ¿Qué pasa con una falla mecánica? Pregunté finalmente. ¿Podría algo como un golpe o problemas de dirección haber causado que su coche se desviara al otro carril? Sí, podría haber sido,
respondió calmadamente. Pero ya fui al desguace para inspeccionar el coche de tu esposa. Los neumáticos estaban intactos y los daños en la suspensión y la dirección no parecían estar relacionados con el accidente. Pero tal vez, comencé mientras ella levantaba la mano. Más importante aún, continuó, pudimos recuperar la computadora a bordo de su coche, que registró exactamente lo que sucedió en los últimos segundos antes de la colisión. Mientras su Honda viajaba a 64.8, el volante se giró a la izquierda, lo que hizo que el coche se desviara hacia el otro carril. Luego, el volante se enderezó. No se aplicaron los frenos. Me recosté en mi silla con la boca abierta. Todo sonaba como si Bonnie hubiera dirigido intencionalmente su Honda hacia un camión que venía en dirección contraria. ¿Cómo podría haber sido un accidente? Pero si no fue un accidente, la única otra posibilidad era el suicidio. Pero ella no tenía razón para suicidarse. Al menos eso creía yo. La voz de la señorita Claiborne interrumpió mis pensamientos. ¿Tú o tu esposa conocían a Taylor Johnson?, preguntó suavemente. Nunca había oído hablar de él antes del accidente, le respondí. Y nunca escuché a Bonnie hablar de él. Además, tengo entendido que vivía en el condado de Noble, al este de aquí, por lo que es poco probable que lo haya conocido. ¿Por qué preguntas ahora? Su rostro lucía cansado. No te gustará, pero hay otras posibilidades que debo considerar. ¿Y si el accidente no fue un accidente? ¿Y si ella intentó deliberadamente matar a Jason Taylor además de a sí misma? La idea me dejó sin aliento. Eso no puede ser. Suspiré. ¿Por qué haría eso? Puedo pensar en al menos 3 posibilidades, dijo en voz baja. Levantó la mano y apretó su dedo índice. 1. Taylor Johnson era un enemigo mortal y ella sintió que debía dar su vida para proteger a su familia de esa amenaza. Tocó su dedo medio. La segunda opción es que ella y el señor Johnson eran amantes y ella lo mató y se suicidó en un ataque de celos. Levantando su dedo anular y mirando hacia otro lado, añadió, o si eran amantes, ella podría haber estado tratando de evitar que alguien descubriera que estaba embarazada de él. Traté de ser calmado y razonable, pero su última suposición era demasiado seria. Maldición, eso no es verdad. Bonnie me amaba y no estaba embarazada. ¿Qué quieres? ¿Exhumar su cuerpo y hacer una autopsia completa? No lo permitiré. Rápidamente caminó hacia mí y se arrodilló frente a mí, tomando mis manos en las suyas. Lo siento. No quería molestarte. No soy tu enemiga y no me gusta tener que ser tan cínica y sospechosa de la gente. Por favor, perdóname. Aunque sus sugerencias eran escandalosas, su disculpa atemperó mi enojo. Está bien, señorita Claiborne, creo que solo estás haciendo tu trabajo. Aún arrepentida, me miró. Por favor, llámame Nicole. ¿Puedo llamarte Mark? Si vamos a averiguar qué pasó realmente, eso ayudaría. Está bien, Nicole, dije. Pero todavía creo que estás equivocada sobre Bonnie. Si acaso, estoy de acuerdo. No creo que ninguno de esos 3 escenarios sea correcto. Primero, los 3 requieren que Bonnie supiera que Taylor Johnson estaría en la carretera en ese momento exacto. Sin embargo, la señora Taylor me dijo que no tenía idea de cuándo su esposo volvería de cazar. En cuanto a Bonnie, salió de Arrow Point a su hora habitual, así que obviamente no hizo un ajuste especial para encontrarse con Johnson. Además, revisé los registros de su teléfono celular y no hizo ni recibió ninguna llamada en las últimas horas antes del incidente, así que no veo cómo podría haber coordinado su encuentro. Entonces, ¿fue solo una coincidencia? ¿Un encuentro fortuito? Pregunté. Tal vez, admitió Nicole. Pero eso todavía nos deja con lo que parece ser un intento deliberado de chocar contra el camión de Johnson. Tal vez estamos pensando en esto de manera equivocada. ¿Podría ser que Taylor Johnson quisiera matar a Bonnie?, pregunté. He pensado en eso,
me dijo. Pero, ¿cómo podría haberla alentado a dirigir su coche hacia su carril? Se levantó. Mark, sé que te he molestado y vuelvo a disculparme. La verdad es que no hay nada claro en este caso para mí y no puedo dejarlo pasar sin investigar un poco más. Me hundí en la silla. Señorita Claiborne. Nicole, tengo que admitir que yo también he tenido dudas desde el accidente. Yo también necesito saber qué pasó. Me extendió una tarjeta de presentación. Si recuerdas algo que pueda arrojar luz sobre esto, por favor llámame en cualquier momento. Me miró con simpatía. Llámame incluso si solo necesitas a alguien con quien hablar. Luego se dio la vuelta y salió de mi oficina. Había pensado que ya estaba en un estado de agitación antes, pero ahora, la idea de que mi difunta esposa había llevado algún secreto misterioso a la tumba era una nueva herida que aún no había tenido tiempo de sanar. Era suficiente que Bonnie hubiera muerto en un trágico accidente. Las preguntas que Nicole estaba haciendo llenaron mi mente de sospechas insidiosas. Por supuesto, ninguno de estos escenarios podía ser cierto, pero las muchas preguntas sin respuesta eran suficientes para inducir paranoia. Esa noche, antes de ir a la cama, tomé una de mis propias pastillas para dormir. El día siguiente era sábado, y mi oficina estaba cerrada. El sábado por la tarde, después de atender a mi último paciente del día, me subí a mi coche y conduje a Arrow Point. Hasta ahora, había evitado el lugar porque no podía soportar ver el lugar donde la vida de mi hermosa Bonnie se había truncado. Sin embargo, ahora sentía que no tenía otra opción que revisar las cosas con mis propios ojos e intentar entender lo que había pasado lo mejor que pudiera. Aunque había vivido en Oklahoma durante casi 2 años, todavía no estaba acostumbrado a las distancias. Bonnie no había pensado mucho en el hecho de que viajaba de Millersville a Arrow Point y de regreso todos los días para trabajar. No era inusual para ella, pero para mí habría sido una verdadera carga. Supongo que cuando creces en la pradera, tu perspectiva cambia. Pero si este camino era tan ordinario para ella, pensé, ¿por qué esa terrible noche fue diferente? ¿Qué podría haberla llevado a su muerte en ese tramo largo y recto de la carretera? Deliberadamente ignoré el lugar donde calculé que había ocurrido el accidente y conduje hasta Arrow Point. Quería hacer el viaje de regreso de la misma manera que ella lo hacía. Así que entré en la oficina de Bonnie, hice un giro en U en el estacionamiento y volví a la carretera. Después de un rato, me detuve en el puente y de inmediato me convencí de que Nicole tenía razón. Nadie podría pasar por aquí a alta velocidad con seguridad. A menos que estuvieras completamente despierto y alerta, era probable que golpeases una de las barreras de concreto que proporcionaban un cambio de carril. Tan pronto como llegué al puente, pisé el acelerador y aceleré hasta 65. Miré mi reloj e hice una nota en el odómetro. Cuando pasaron 60 segundos, me detuve, me aseguré de que la carretera estuviera despejada y hice otro giro en U para regresar al sitio del accidente. Me parecía que sería muy difícil quedarse dormido en tan poco tiempo. Al detenerme al lado de la carretera, salí del coche y comencé a mirar alrededor. Aparentemente, los conductores de grúas habían hecho un buen trabajo. La única evidencia del accidente eran fragmentos de vidrio roto y plástico y algunas tiras de moldura cromada del cuerpo. Luego, algo llamó mi atención en el pasto, y cuando me acerqué, encontré una pequeña cruz de madera con la inscripción Bonnie Miller, fallecida, y la fecha. No sé quién erigió esta cruz, pero cuando la vi, todo lo que pude pensar fue en la chica que conocí en Arrow Point. Y nuevamente, las lágrimas quemaron mis ojos. Después de un rato, me recompuse y con un corazón pesado hice el viaje. De regreso a Millersville. Después de ver el sitio del accidente, extrañaba a Bonnie más que nunca, y al mismo tiempo, estaba más ansioso que nunca. Ahora estaba seguro de que gran parte de lo que había creído sobre su accidente no podía ser verdad. Oh, Bonnie, ¿qué pasó?, pregunté impotente. Durante las 2 semanas siguientes, volví obsesivamente a repasar el viaje a Arrow Point y de regreso.
No estaba seguro si estaba rindiendo homenaje a mi esposa o buscando pistas para resolver el misterio, pero no encontré nada que ayudara en ninguna de las dos búsquedas. Después de varios viajes infructuosos, decidí que tenía que hacer algo diferente. Conduciendo hasta la oficina donde Bonnie trabajaba, estacioné, entré y pedí permiso para hablar con el señor Rogers, su supervisor. Cuando di mi nombre, apareció muy rápido. Supongo que ser el único médico en un área de 4 condados también es un privilegio. El señor Rogers me ofreció sus condolencias y luego, tomando una taza de mal café, charló conmigo sobre Bonnie y su trabajo. Debe haber estado tratando de congraciarse conmigo porque no paraba de elogiarla como empleada. Ha sido genial, entusiasmó. Nos encantaría tenerla a tiempo completo, pero supongo que la esposa de un médico no necesita esas horas, agregó con satisfacción. Lo miré fijamente. Pensé que Bonnie tenía un trabajo a tiempo completo. Tratando de ocultar mi asombro, le pregunté, refresca mi memoria, señor Rogers. ¿Cuántas horas a la semana trabajaba aquí? ¿De lunes a viernes de 1 a 5 p.m. todas las noches? 20 horas a la semana, divagó. Redució sus horas a medio tiempo justo antes de que se casaran. Supongo que quería más tiempo contigo juntos por las mañanas, dijo guiñando un ojo. Luego recordó que estaba hablando de una mujer muerta y, tartamudeando, se disculpó. Yo desestimé su disculpa, le agradecí por su ayuda y luego me dirigí a casa con una sensación de malestar en el estómago. Bonnie siempre fue protectora de su trabajo. Le dije repetidamente que no necesitaba trabajar, pero ella insistía. Necesito mi propio dinero en caso de que me eches, solía decir con una risa, y pensaba que era otro ejemplo de lo fuerte que era su naturaleza independiente. Ahora parecía algo más, pero no sabía qué era. Cuando llegué a casa, fui directo al cajón donde se guardaban sus estados de cuenta bancarios. Ella tenía su propia cuenta corriente y la usaba para pagar la gasolina, las comidas en el trabajo y otros gastos incidentales. Siempre admiré el hecho de que quisiera ser al menos parcialmente financieramente independiente de mí. Ahora pensaba que debía haber más en la historia. Sus estados de cuenta bancarios confirmaron lo que Rogers me había dicho. Cada mes veía que su sueldo se depositaba automáticamente en su cuenta. Revisé los estados de cuenta de los últimos 2 años. Poco antes de que nos casáramos, el cheque de pago de Bonnie se había reducido a la mitad. Ella nunca me dijo nada al respecto. Pensé que encontraría alguna explicación cuando revisara sus cheques cancelados, pero no vi nada fuera de lo común. Entonces, ¿qué estaba pasando? Me sentí muy cansado mientras caminaba de regreso a mi escritorio. Encontré su tarjeta de presentación, llamé al celular de Nicole. Soy Mark Robertson. Nicole, no sé qué está pasando, pero creo que estás tramando algo. Le conté lo que había encontrado, y prometió regresar a Millersville tan pronto como pudiera. Antes de colgar, dijo, no hagas nada imprudente, Mark. Espera hasta que llegue allí, por favor. Ahora tenía aún más preguntas que antes, y no había nadie más que Nicole con quien pudiera discutirlas. Lo único que sabía con seguridad era que Bonnie me ocultaba secretos. Y aunque no sabía cuáles eran esos secretos, ninguno de mis supuestos era muy bonito. Al día siguiente de la última reunión, volví a subir a mi coche y me dirigí a Arrow Point. No tenía idea de lo que quería lograr, pero sentía que tenía que hacer algo. La noticia que había aprendido el día anterior era como un gusano alojado en mi cerebro, y simplemente no podía quedarme quieto y dejarlo excavar sin rumbo en mi cerebro. El viaje a Arrow Point transcurrió sin incidentes, pero mientras me detenía en un cruce, preparándome para volver a Millersville, escuché a alguien llamando mi nombre. «Hey, Doc. Doc Robertson. ¿Puedes llevarme?» Me di la vuelta en mi asiento y vi a Jared Porter agitando los brazos y corriendo hacia mí. Jared era uno de mis pacientes, un adolescente sano de una buena familia. «¿Qué estás haciendo en Aeropoint, Jared?», pregunté mientras él subía al asiento delantero junto a mí.
¿Y dónde está tu coche? Él sonrió ampliamente. Estoy saliendo con una chica que vive aquí en Arrow Point. Mi coche está en reparación y ella llamó para decir que estaba sola, así que la traje. Ya sabes cómo es cuando extrañas a tu mujer, dijo con una risita. Luego se dio cuenta de repente de lo que había dicho y su rostro palideció. Oh Dios, doctor, lo siento. Estaba hablando de mi chica. No estaba pensando en señoras. Se quedó en silencio avergonzado. Está bien, Jared, dije suavemente. Me alegra poder llevarte. Tu madre estaría preocupada si te quedas varado en la carretera. Asintió incómodamente, agradecido de ser salvado de más incomodidades. Mientras conducía, charlábamos sobre la escuela y sus planes futuros. Dejó claro que quería irse de Millersville en cuanto tuviera la oportunidad. Aquí no hay nada para mí, declaró. Espero ir a OU y luego vivir en Norman o en la ciudad de Okeechobee después de graduarme. ¿No estás pensando en volver a Millersville?, pregunté. De ninguna manera, respondió con confianza. Todos mis amigos piensan lo mismo. Mientras hablábamos, miré por el espejo retrovisor y noté un camión que nos adelantaba rápidamente. Pronto vi cómo se metía en el carril izquierdo para pasar junto a mí. El adolescente al volante parecía tener la misma edad que Jared y nos saludó con amabilidad al pasar junto a nosotros. Yo no me sentía tan amistoso. La velocidad de mi coche era de 10 millas por hora por encima del límite legal de velocidad, y el otro camión me adelantó fácilmente. De todos modos, lo especial de las carreteras de Oklahoma es que hay muchos tramos en los que se puede ver a lo lejos, y vi otro coche acercándose a nosotros en la distancia. Para mi horror, el camión que acababa de pasarnos de repente se metió en el carril contrario. Un momento después, el coche que se acercaba hizo lo mismo, metiéndose en mi carril. Así que ambos se pasaron uno al otro en los carriles incorrectos. A 70 car se devolvió a su carril, y mientras se desviaba junto a mí por la izquierda, vi la cara burlona de la chica mientras observaba los eventos. Instintivamente levanté el pie del acelerador y pisé los frenos. Ahora, con el corazón latiéndome en el pecho, me aparté hacia el lado de la carretera. Escuchando a Jared riendo a mi lado, me volví enojado para mirarlo. ¿Qué demonios fue eso?, exigí. Ja ja ja, exclamó él. El corazón de la pradera. ¿De qué estás hablando, Jared? Esas dos personas simplemente no murieron. No, estaban bien. ¿No los viste sacar las manos por la ventana?, preguntó. Levantó su brazo izquierdo por encima de su cabeza en un arco, doblando la mano en la muñeca y apuntando hacia su cabeza en un ángulo de 45 grados. Lo miré estupefacto. ¿No lo entiendes?, preguntó. Escribió esto en el tablero. El brazo izquierdo del conductor va así, el brazo del otro conductor hace lo mismo. Júntalos y obtienes un corazón. El corazón de la pradera. Lo miré con asombro. ¿Todos realmente hacen eso cada vez que se pasan el uno al otro en la carretera? ¿O no?, respondió rápidamente. No todos, solo los enamorados. Es una forma de decir te quiero. Y no dije nada más a Jared por el resto del trayecto. No podía. Estaba en shock. Era tarde cuando dejé a Jared en casa de sus padres. Cuando llegué a mi casa, había un coche de alquiler estacionado frente a ella y Nicole Claiborne esperando dentro con la ventanilla bajada. Cuando me vio, sonrió ampliamente, extendió un paquete y dijo, traje la cena conmigo. Luego vio la expresión de mi rostro y su sonrisa desapareció mientras colocaba la comida en la mesa del comedor y comenzábamos a picar en nuestros platos. Comencé a describir lo que había presenciado ese día y lo que Jared me había contado. Ella sacudió la cabeza con disgusto. Nunca subestimes lo estúpidas que pueden ser las personas, dijo. Luego, una bombilla se encendió en su cabeza. ¡Oh Dios mío! Eso es. ¿Qué le pasó a Bonnie?, exclamó.
Condujo deliberadamente hacia el carril contrario esperando que otro conductor que venía en dirección contraria hiciera la misma maniobra. Exactamente, dije. Solo que el otro conductor no lo sabía porque era la persona equivocada. Terminó mi pensamiento. Luego se estremeció. Eso explica lo que le pasó al brazo de Bonnie, dijo. Y no pude evitar imaginar qué pasaría con un brazo afuera de la ventana en un accidente a esa velocidad. Aparté esa imagen y continué. Pero si Taylor Johnson no es la persona correcta, ¿entonces quién es? Pregunté. Nicole me ganó. Esa es la pregunta equivocada, dijo. La verdadera pregunta es, ¿por qué Bonnie pensó que era la persona correcta? Nos quedamos mirándonos. El camión, gritamos al mismo tiempo. Taylor Johnson estaba conduciendo un camión que Bonnie pensó reconocer. Nicole continuó, jadeando. Quería darle una señal a su amante. El corazón de la pradera. Pero no era él. Sacudió la cabeza tristemente. Fue solo un terrible error. Un estúpido accidente que no debería haber sucedido. Cuando Nicole dijo la palabra amante, sentí el dolor nuevamente, pero ahora una nueva emoción surgió en mí. Ira. Pero reprimí el sentimiento porque necesitaba saber más. Entonces, ¿cómo podemos averiguar quién conocía a Bonnie que conducía un camión como el de Taylor Johnson? Pregunté. Ed debería poder averiguarlo en el departamento de vehículos motorizados, dijo y fue a buscar su iPad. Cuando regresó, ya estaba revisando la base de datos. Bien, dijo. Encontré el registro del camión de Taylor Johnson. Todo lo que queda es ver si sus especificaciones coinciden con algún otro camión en la zona. Buena suerte con eso, dije cínicamente. Todo el mundo aquí y su hermano tiene una camioneta. Es cierto, dijo, pero estamos buscando uno que Bonnie pudiera reconocer desde lejos. Entonces, ¿qué característica distintiva la haría pensar que estaba pasando por el pick-up de su amante? Traté de pensar lógicamente, no emocionalmente. Tenía que ser. El color, dije. Ella me sonrió como si fuera la estudiante más brillante de su clase. Exactamente, dijo. ¿Y adivina qué? El camión de Taylor Johnson estaba pintado de amarillo, que no es un color que se vea muy a menudo hoy en día. De hecho, según el Departamento de Vehículos Motorizados, hay solo una camioneta amarilla de esa marca y modelo en el condado de Miller, y está registrada a un tal Holden Callegup. ¿Quién es ese? Pregunté bruscamente. Permíteme revisar otra base de datos y tal vez pueda decírtelo, dijo después de un momento. Me miró triunfante. Según esta base de datos, es un hombre de 28 años que vive en Arrow Point. Demonios, esa es la edad de Bonnie, dije. Dame un minuto. Creo que sé dónde encontrar algo que podría ayudarnos. Desaparecí en el ático y después de revolver allí un rato, volví con el libro en mis manos. Se lo entregué a Nicole. Es el anuario de la escuela secundaria de Bonnie, dije en voz baja. Mientras ella lo sostenía en su regazo, pasé las páginas, yendo a las fotos de los últimos años de la escuela secundaria y bajando por la lista hasta que encontré una foto de Holden Callegup. Había un chico lindo y delgado con un peinado tonto y un traje mal ajustado mirándonos. ¿Y qué? Preguntó, mirando la foto. Pasé otra página y pasé el dedo hasta que llegué a la foto de Bonnie. Aunque se veía tan joven, todavía podía ver a la mujer en la que estaba a punto de convertirse. Pero eso no fue lo que llamó la atención de Nicole. Debajo de su foto, las siguientes palabras estaban garabateadas con bolígrafo. Te quiero, Bonnie. Corazón de la pradera para siempre. Holden. Eran novios de secundaria, susurró Nicole. Tal vez no terminó en la secundaria, dije. Nicole me miró, pero aún me siento raro. Podría entender si Bonnie estaba saliendo con Holden Callegup en Arrow Point, pero ¿por qué debería haber esperado encontrárselo en su camino de regreso de Millersville?
Apartó su anuario de la escuela secundaria y recogió su iPad nuevamente. Cuando me miró de nuevo, sus ojos estaban abiertos de par en par. No entiendo. Esto no puede ser cierto, dijo. Dice aquí que el empleador de Holden es el rancho Miller. Hablamos durante mucho más tiempo esa tarde. Habíamos aprendido tantas cosas nuevas, pero aún quedaban más preguntas, cuyas respuestas parecían estar tentadoramente fuera de alcance. Me hundí en el sofá, mi cabeza empezaba a doler, y me volví hacia Nicole. Estoy demasiado cansado para pensar en esto aún. Esta noche necesito dormir. Le di una mirada intensa. Puedes quedarte aquí si quieres. Ella me miró cuidadosamente. ¿Me lo estás pidiendo? No, dije. Mis emociones todavía están demasiado fuertes. Pero ahora mismo siento que mi vida entera se está desmoronando y todo en lo que creía era una mentira. Simplemente sería agradable tener una amiga aquí. Si no es demasiado pedir. Yo tomé el dormitorio principal y ella se retiró a una de las habitaciones de invitados. Pero una noche entró en mi habitación y se metió bajo las sábanas. Me alegré porque realmente necesitaba a alguien en medio de todo el dolor, las mentiras y la traición. Ella parecía necesitarme también, y nos acurrucamos como dos sobrevivientes de un naufragio. Eventualmente, ambos nos quedamos dormidos. A la mañana siguiente estaba haciendo el desayuno cuando ella apareció en la cocina con su traje de éxito. Mientras le ponía el plato, ella preguntó, ¿cómo te sientes esta mañana, Mark? No muy bien, le respondí honestamente. Pasé de ser un viudo que acababa de perder a la mujer que amaba a un hombre que descubrió que su esposa probablemente nunca lo amó en absoluto. Sigo alternando entre el dolor y la ira, y sinceramente, no estoy seguro de cuánto más puedo aguantar. Mientras escuchaba, me conmovió ver lágrimas en sus ojos. Así que esto es lo que se siente la empatía, pensé sorprendido. Gracias por quedarte anoche, le dije. Cuanto más aprendía sobre lo que estaba sucediendo, más sentía que no tenía un amigo en este mundo. Estaba muy solo y tenerla aquí ayudó. Ella se acercó a mí y me abrazó. Me alegra haber podido ayudar, Mark, pero debes saber que me quedé porque quería, no solo porque me necesitabas. Después de un momento, la solté. ¿Cuáles son tus planes ahora?, pregunté. ¿Puedes quedarte? No, respondió. Tendré que irme, y es mejor que lo haga antes de que demos a tus vecinos algo de qué hablar. Probablemente sea demasiado tarde, dije. Pero no importa. Ella me miró cuidadosamente. ¿Qué vas a hacer, Mark? No te preocupes, le aseguré. No voy a hacer nada estúpido. Solo necesito obtener respuestas a mis últimas preguntas. Ella comenzó a decir algo pero luego cambió de opinión. Tengo que regresar a Oklahoma City hoy, dijo. Ahora que hemos confirmado que la muerte de Bonnie fue accidental, depositarán el dinero del seguro en tu cuenta. Asentí con la cabeza. Aunque en las circunstancias el dinero no significaba nada para mí. Pensaría qué hacer con él más tarde. Me gustaría saber qué descubrirás, continuó. Quiero decir, después de que todo haya terminado. Me gustaría mucho si quieres. Se detuvo, sin saber qué decir. Lo entiendo, dije. Parecía que quería decir algo más, pero en lugar de eso se acercó y me besó suavemente en los labios. Buena suerte, Mark, dijo, y se alejó. Sentí un pellizco al verla marchar. Me sentía mejor cuando ella estaba conmigo, pero tenía que dar el siguiente paso solo. Y ahora la ira que había estado reprimiendo comenzó a acumularse. Mirando mi reloj nuevamente, hice mis arreglos y subí al coche. No quería arriesgarme a conducir hasta la propiedad de los Miller, así que estacioné a 1 kilómetro o 2 de la entrada. Cuando vi que se acercaba el camión verde, encendí el motor y me adelanté justo frente a él en lo que pensé que era el último momento seguro para evitar su maniobra frenética para no chocarme, condujo al barranco.
Disminuí la velocidad frente a su camión para que no pudiera escapar fácilmente y luego salté del coche. Él me miró por la ventana con una mirada de asombro que cambió a miedo cuando me reconoció. «Sal del coche, Holden», grité. «Sal o romperé la ventana y te sacaré afuera», repetí, agitando la llave inglesa que tenía en mi mano. Pensé que tendría que llevar a cabo mi amenaza, pero luego sus hombros se encorvaron y una expresión de sumisión apareció en su joven rostro. Desbloqueó la puerta, la empujó abierta y salió lentamente para ponerse al lado de su camioneta. No parecía haber crecido desde su foto de la secundaria. Debo haber sido 4 pulgadas más alto y 30 libras más pesado. «Adelante, golpéame», dijo sombríamente. «Puedes destruirme si quieres. No me importa. No puedes lastimarme más de lo que ya te he lastimado. Se ha ido y nunca volveré a verla». Agarré su brazo. «No te lastimaré si no tengo que hacerlo», le dije. «Solo necesito que vengas conmigo y respondas algunas preguntas». Lo llevé a mi coche y lo empujé al asiento del pasajero. Parecía despreocupado, pero sostuve el hierro para neumáticos para poder alcanzarlo fácilmente. Por si acaso su estado de ánimo cambiaba. Giré bruscamente el volante y conduje de regreso hacia Millersville. Tan pronto como aterrizamos, me volví y lo miré. «¿Cuándo empezó?», exigí. «Cuando tú y ella primero». Me miró como si fuera un idiota. Empezó. Siempre nos gustamos, incluso en la secundaria. Ella y yo íbamos a casarnos después de la universidad, tan pronto como tuviéramos suficiente dinero para establecernos. Pero luego apareciste tú y empezaste a cortejarla, y el viejo de ella dijo que tenía que ser amable contigo por el bien del pueblo. Me miró desafiante. Ella trató de decir que no. Me amaba a mí, no a ti. Luego sus ojos perdieron su fuego. «Pero también me amaba a mí», dijo con orgullo. «Pero no le dijo que no a mí tampoco», dijo con orgullo. Entonces su papá lo arregló. Tuve que vivir en Arrow Point para que nadie nos viera juntos. Pero me dio un trabajo en su casa, y yo conducía al rancho muy temprano todas las mañanas. Ella salía de la ciudad como si fuera a su trabajo en Arrow Point. Luego regresaba al rancho para estar conmigo. Pero ella estaba viajando para trabajar en Arrow Point. Objeté. Hablé con su supervisor. «Por supuesto que iba», respondió Mulder desesperado. Tenía que hacerlo parecer real. Pero solo trabajaba allí durante el día y pasaba tiempo conmigo por las mañanas. Todavía no lo entiendo. ¿Por qué tanto ir y venir? ¿Por qué no se encontraba contigo en Arrow Point? Sacudió la cabeza con disgusto. Su papá dijo que no podíamos estar juntos donde la gente nos viera y empezara a chismear, pero creo que él solo quería tenernos bajo su control. Luego su rostro adquirió una expresión de desprecio. Su viejo era un verdadero despreciable. Tan pronto como Bonnie se iba a su trabajo, me hacía arar el rancho como un perro toda la tarde. Pero cuando ella conducía hasta tu casa en Millersville por la noche, yo volvía a Arrow Point. Nos pasábamos en la carretera y siempre hacíamos el corazón de la pradera para mostrar que nos amábamos incluso cuando estábamos separados. Lo miré de nuevo y vi la miseria distorsionando su expresión juvenil. Esa noche cuando ocurrió el accidente, su papá me hizo trabajar hasta tarde, haciendo algunas tareas estúpidas alrededor de la casa. Pensé que la pasaría más cerca de Millersville, pero ella no estaba allí. Empezó a llorar abiertamente, las lágrimas fluían por sus mejillas como el agua por una presa. Me encontré con un accidente a solo 1 milla o así de este lado del río. Al principio no me di cuenta de quién era. Solo supe que era malo. Pero cuando me acerqué lo suficiente, reconocí su onda, o lo que quedaba de ella. El frente estaba todo destrozado, y ella estaba sentada detrás del volante. «Oh, Dios mío, doctor». Su brazo estaba destrozado cuando la llamé por su nombre. Abrió los ojos, me miró y sonrió.
Y luego murió. Entonces se derrumbó y comenzó a sollozar. Y aunque lo odiaba como mi rival por Bonnie, no pude evitar sentir lástima por él. Apuesto a que soy la primera persona a la que ha podido contarle su historia. Pensé que había tenido que guardárselo para sí mismo todo este tiempo. Es un milagro que pueda funcionar en absoluto. Eres el que puso la cruz en él. Dicho. Estaba demasiado emocionado para responder, pero sabía que tenía que ser verdad. Por eso decía Bonnie Miller y no Bonnie Robertson, dije más para mí que para él. Después de un rato, él recuperó un poco el sentido y habló de nuevo. Parecía que solo necesitaba desahogarse. Llamé al 911, pero no me quedé porque no quería arruinar la vida de Bonnie. Me miró con ojos angustiados cuando regresé a mi camioneta. Oh Dios mío. Encontré su mano. Empezó a sollozar de nuevo. Después de eso, no pude sacarle más nada. Llegamos a Millersville y conduje directamente al juzgado en la plaza. Mientras estacionaba el auto, di la vuelta alrededor de él, abrí la puerta y le pedí suavemente que me acompañara. No resistió. No estoy seguro de que siquiera se diera cuenta de dónde estaba en ese momento. Había un cartel de reunión colgado en la puerta de las cámaras del consejo, pero de todos modos la empujé para abrirla. Richard Miller me miró con sorpresa pero inmediatamente sonrió. Pase, Dr. Robertson. Acabamos de estar discutiendo un asunto importante y apreciaríamos su sabio consejo. No, dije. Tengo un asunto importante que discutir con ustedes. Con todos ustedes. Con estas palabras, me di la vuelta e invité a Holden Callegup a entrar. Miller palideció cuando Holden entró por la puerta, y pensé que era particularmente revelador que los demás en la mesa también se quedaran boquiabiertos. Todos sabían, pensé. Todos están metidos en esto. El primero en recuperar el sentido fue Miller. Mira, Mark, no sé qué te ha estado contando ese chico, pero no te molestes en mentirme, Richard, dije rígidamente. Ahora sé toda la historia. ¿Toda la historia? Estabas desesperado por encontrar un nuevo médico en Millersville para que se quedara esta vez. Estabas tan desesperado que estabas dispuesto a vender a tu propia hija. Hice una pausa para mirar a los demás, y cualquiera de ustedes haría lo mismo con sus propias hijas. Eso no parece justo, respondió Miller. ¿Qué padre no querría que su hija se casara con un buen médico que es respetado en la comunidad y que puede brindarle un estilo de vida cómodo? Todo lo que quería era la felicidad de Bonnie. Si realmente te importara la felicidad de Bonnie, habrías dejado que se casara con el hombre que realmente ama, dije enojado, señalando con el pulgar a Holden. Pero no, intentaste hacer que lo dejara por mí. Y cuando ella no quiso renunciar a él, lo pusiste a Holden de amante y a mí en un cornudo involuntario, y todos lo sabían. Levantó las manos en el aire como para tranquilizarme. Mark, sé que estás molesto en este momento, pero tienes que ver esto desde una perspectiva más amplia. Esta ciudad tiene más de 100 años de historia. Estamos tratando de preservar las tradiciones de la América rural, un legado que dejar a la próxima generación. Tonterías, lo interrumpí. No estaban interesados en la tradición o el patrimonio. Todo lo que les importaba era preservar el valor de su rancho. Me volví para mirar a los otros comisionados, señalándolos uno por uno. Y tú estabas preocupado por el valor de tu concesionario de automóviles, y solo querías que los activos en tu banco crecieran. Y tú estabas preocupado por las ventas en tu tienda. Sacudí la cabeza. A ninguno de ustedes le importan sus hijos e hijas y su futuro. Todo lo que les importa son sus propios activos y cómo preservarlos. Pero una ciudad sin médico es una ciudad que muere, dijo Miller débilmente. No entiendes, dije rígidamente. Tu ciudad ya está muerta. Está podrida hasta la médula, al igual que la moralidad de sus líderes. No puedo esperar para irme de aquí. Todos ustedes me dan asco.
No puedes irte. Miller jadeó. Si te vas ahora, le debes mucho dinero al gobierno. Sonreí. El dinero de la póliza de seguro de vida que compraste para Bonnie debería cubrir esa deuda, le dije. Y si queda algo, Holden Caillou puede quedarse con el resto. No necesito tu dinero manchado de sangre. Los dejé sentados en la mesa, en silencio y mirándose unos a otros. Salí de mi auto y revisé el maletero para asegurarme de que mis maletas no se hubieran movido y no había olvidado nada importante. Luego partí en dirección a Aeropoint. A medida que me acercaba al lugar del accidente, me detuve y bajé del coche para pararme frente a la pequeña cruz áspera una última vez. Ahora me daba cuenta de que Bonnie nunca me había amado, pero yo la amaba, y tomaría tiempo superarlo. Al mismo tiempo, la odiaba por engañarme, pero lamentaba que tuviera que renunciar a quien realmente amaba. Me llevaría mucho tiempo superar todas esas emociones conflictivas. Tal vez Oklahoma City me ayudará a lidiar con ello, pensé. Dirigí el coche en esa dirección y me incorporé a una larga y estrecha autopista que atravesaba el corazón de la pradera. El fin. Gracias por verlo. Espero que lo hayas disfrutado. Así que suscríbete a mi canal y mira el próximo vídeo.